negociaciones sobre Ucrania no se decide solo el fin de la guerra, hay muchísimo más en juego, alianza. Mientras tanto, Reino Unido está estudiando la opción de enviar sus tropas a Ucrania para ayudar. Se están produciendo tantos cambios en la escena mundial que es difícil saber cuál nos sorprenderá. Ya no seremos el principal garante de la seguridad europea, dijo hace unos días el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, haciendo temblar a todos los aliados. Para algunos esto fue un farol, para otros una decisión largamente esperada. Deberían haberla acabado hace 3 años, nunca deberían haber comenzado. Mientras los ecos de estas palabras aún reverberaban, Donald Trump desató una nueva tormenta al decir: «Me siento a la mesa con Rusia, estamos iniciando negociaciones sobre Ucrania». Rusia invadió Ucrania hace 3 años y sigue causando un gran sufrimiento al gobierno de Kiev. En este proceso se pensaba que Estados Unidos tenía 2 principios básicos. 1. El futuro de Ucrania no debe configurarse sin el consentimiento de los ucranianos. 2. La organización del Tratado del Atlántico Norte y los aliados occidentales deberían actuar unidos, no desunidos, contra Vladimir Putin. Pero parece que la nueva administración de Estados Unidos ha descartado estos principios. Los líderes europeos no pueden creer lo que ven. La diplomacia estadounidense, que durante décadas ha sido la columna vertebral de la OTAN, el principal pilar de la defensa europea, ahora está siguiendo un camino casi diferente. ¿Quién hubiera pensado que la propia América dinamitaría la disuasión proporcionada por la alianza? Algunos expertos dicen que esto recuerda a la Conferencia de Múnich de 1938. Allí, Neville Chamberlain hizo importantes concesiones a Adolf Hitler, lo que llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial, uno de los periodos más oscuros de la historia mundial. ¿Es posible que se produzca una situación similar en el Múnich de hoy o en el París de mañana? Los europeos dicen: esperamos que no sea tan malo, pero están peligrosamente preocupados. Sin embargo, hay buenas noticias. En primer lugar, estamos viendo una seria movilización dentro de la propia Europa. Ucrania tampoco se ha rendido por completo. De hecho, el gobierno británico está discutiendo un paso bastante radical: enviar 10.000 soldados británicos a Ucrania, ya sea para mantener la paz o para disuadir a Rusia. Este es quizás el acontecimiento que más preocupará a Putin. Si el plan de Londres se pone en marcha, otros países de la OTAN también podrían considerar el envío de tropas a Ucrania, dicen algunos. Queda por ver cómo reaccionarán otros estados europeos. Algunos dicen que es demasiado pronto, otros que podemos enviar tropas si hay un acuerdo de paz. Otros dicen: no, tenemos otras prioridades, y cierran la puerta. La idea de que el Reino Unido podría enviar 10.000 soldados a Ucrania ha salido de la boca de 2 actores clave. El primero es el primer ministro Keir Starmer. Nunca antes había hablado tan directamente. Sorprendió a todos diciendo: si se llega a un acuerdo de paz, necesitamos una fuerza para protegerlo y las tropas británicas están listas para hacerlo. El segundo es el ex primer ministro Boris Johnson. También habló de tropas europeas que patrullan Ucrania para garantizar que una paz duradera con Rusia no sea solo palabrería. Demasiado radical, según algunos expertos, pero según otros, este es el único movimiento que puede quebrar el espíritu de Putin. Se habla de una misión europea de mantenimiento de la paz como elemento disuasorio para que el líder ruso no convierta a Ucrania en un modelo de ataque y gasto. ¿Y cuál es la posición de Estados Unidos en todo esto? El presidente Trump dice: me reuniré con Putin, podemos encontrar una manera de poner fin a esta guerra. Incluso ha ido más lejos, al parecer dando señales de una flexibilización de las sanciones contra Rusia en nombre de un acuerdo de paz. El equipo diplomático estadounidense está sentado a la mesa con la delegación rusa en Riad, dejando a Kiev y a sus amigos europeos fuera del circuito. Y este enfoque conmocionó a Europa, porque desde el principio existía el principio de que no se puede tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin el consentimiento de Kiev. Ahora, al decir todas las partes están de acuerdo, Washington está empañando la iniciativa de los ucranianos sobre lo que está sucediendo en su territorio. Este panorama reunió a los líderes europeos en una reunión de emergencia en París. Gran Bretaña, Alemania, Italia, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca, todos juntos. Junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la secretaria general de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La cuestión es sencilla: ¿deberíamos dejar que Estados Unidos se acerque a Rusia tan fácilmente o deberíamos intervenir nosotros mismos y mantener la presión sobre Rusia con sanciones y medidas militares?
Según la información filtrada de la reunión, la Unión Europea está preparando su 16º paquete de sanciones y está decidida a no dejar respirar a Rusia. Pero, ¿qué significa que Estados Unidos piense, deberíamos aflojar un poco? En este momento, la idea de que el Reino Unido envíe tropas a Ucrania se ha convertido quizás en la agenda más llamativa de la Unión Europea. La declaración del primer ministro Starmer de que contribuir a la seguridad de Ucrania significa invertir en la seguridad de todo nuestro continente refuerza un escenario que antes parecía un sueño. Las tropas británicas podrían llevar a cabo una misión de mantenimiento de la paz en suelo ucraniano. Alemania, por su parte, afirma: es demasiado pronto para esta etapa, no sabemos cómo se concretará la paz. Suecia dice que nos involucraremos si es necesario. Polonia afirma que por ahora se está centrando en la economía y la ayuda militar. Esto indica una presencia militar europea en Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz. Pero queda una gran pregunta: ¿qué tamaño tendrá esta fuerza? ¿Participará si Rusia ataca o se mantendrá al margen? Todos estos parámetros siguen sin estar claros. Algunos observadores hablan de 100.000 soldados. Incluso eso es una cifra elevada, y el ejército del Reino Unido se encuentra en su nivel de personal más bajo en décadas, con menos de 73.000 efectivos. Con las medidas de austeridad y los debates sobre el presupuesto de defensa, no será fácil destinar un gran contingente a Ucrania. Sin embargo, políticos como Boris Johnson dicen: no podemos disuadir a Rusia sin ella. Entonces, ¿qué países intervendrán? Según una hipótesis, los principales estados de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, podrían formar una fuerza conjunta de mantenimiento de la paz. Gran Bretaña haría una contribución muy importante. Incluso los nuevos miembros de la OTAN, como Suecia y Finlandia, podrían participar. Si los vientos políticos son favorables, tal vez los canadienses lo apoyen. Al final se desplegaría una fuerza de 100.000 personas en Ucrania con la misión de proteger el acuerdo de paz. ¿Intentará Rusia atacar de nuevo? La idea es disuadir a Moscú. Sin embargo, si Estados Unidos busca grandes concesiones en nombre de la paz con Rusia, puede que el esfuerzo europeo le resulte inútil. Por un lado, Washington dice: hagamos un trato, relajemos las sanciones, mientras que Europa dice: no, estamos preparando nuevas sanciones contra Rusia en el sector del aluminio, el cromo y muchos más. Estos dos enfoques podrían debilitarse mutuamente. Además, desde un punto de vista diplomático, Rusia puede aprovechar esta oportunidad para sembrar la discordia. Queda por ver hasta qué punto Ucrania y Europa estarán satisfechas con el acuerdo de paz que Estados Unidos quiere. A algunos les preocupa que tal vez Trump haga un compromiso similar al de Múnich en 1938, Rusia consiga lo que quiere y el territorio de Ucrania quede destrozado. Por supuesto, los funcionarios europeos se abstienen de confirmar un panorama tan oscuro. Y también en Estados Unidos hay divisiones dentro de la administración Trump. Por ejemplo, Pete Hegseth está tratando de transmitir el mensaje de que no nos estamos retirando de Europa, mientras que Marco Rubio da prioridad al diálogo con Rusia. Por un lado, Keith Kellogg está señalando que Ucrania no está sobre la mesa, mientras que por otro, Scott Bessent dice: no cortemos la ayuda a Ucrania. De cada cabeza sale una voz diferente. Esto lleva a los europeos al pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer Europa en este pánico? Algunos expertos dicen que si Estados Unidos se hace a un lado, Europa tendrá que fortalecer sus propias defensas. Incluso el objetivo del 2% del PIB de la OTAN no es suficiente. Se habla de quizás un 3 o 4% de gasto en defensa. Después de años de recortar el gasto en defensa a la sombra de Estados Unidos, los europeos pueden enfrentarse ahora a un profundo déficit presupuestario y logístico. Aún así, la pregunta ¿puede Europa sola equilibrar a Rusia? Es dudosa. Sin el apoyo logístico de inteligencia y aéreo de Estados Unidos, no es fácil para las fuerzas europeas gestionar una misión de paz gigantesca. Otra opción es la idea de una gran fuerza internacional de mantenimiento de la paz con China, Brasil y otros. Pero Rusia tendría que aceptar que las tropas extranjeras entren en Ucrania. Parece muy poco probable. Además, ¿cómo se comandaría una misión así? ¿Estados Unidos no participaría o la apoyaría desde detrás de escena? Las interrogantes son infinitas. En medio de estos debates, ¿permanecerá al margen la Ucrania de Zelensky? No lo creemos. No habrá acuerdo de paz sin la retirada de Rusia del territorio ucraniano, dice la administración de Kiev. Aunque están a favor de la diplomacia, la integridad territorial es una condición indispensable. Si Estados Unidos dice, aceptemos algunas de las demandas de Rusia,
Ucrania puede negarse. Los europeos se pondrían del lado de Ucrania. Esto ampliaría la brecha transatlántica. Hay quienes dicen que Trump no llegará tan lejos. Otros creen que Trump será pragmático, puede que incluso haga grandes concesiones a Rusia diciendo que dejemos que haya paz. En medio de toda esta confusión, la decisión del Reino Unido y el gran tremendo de enviar tropas a Ucrania puede parecer un pequeño detalle, pero en realidad es un gran paso simbólico, porque en la historia de la OTAN, enviar tropas a una misión en la que existe riesgo de contacto directo con Rusia es un movimiento revolucionario. Polonia o los países bálticos podrían decir esto es demasiado peligroso. Alemania dice es demasiado pronto. Francia dice quizás una fuerza de mantenimiento de la paz. Al final no hay una decisión unánime, pero cuando el Reino Unido dice lo haremos si es necesario, el debate dentro de la Unión Europea o la OTAN se dispara. ¿Cuál será la reacción de Rusia si se lleva a cabo tal despliegue? ¿Haría Putin la vista gorda ante las tropas occidentales que deambulan por el territorio de Ucrania o diría esta es nuestra línea roja y se lanzaría a la ofensiva? Podría la guerra escalar hasta convertirse en un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Las preocupaciones son grandes. Pero como dijo Boris Johnson, si hay un acuerdo de paz y Rusia ataca de nuevo, será fácil invadir de nuevo si no hay nadie que mantenga la paz. Así que los europeos dicen, alguien tiene que estar ahí de facto. Rusia dice no. Y el consenso transatlántico podría romperse. Estados Unidos tiene su propia agenda, los europeos están en un viento diferente. Si Estados Unidos se retira diciendo no queremos desempeñar un papel tan importante en la defensa europea como solíamos hacerlo, Europa está de humor para decir entonces nos cortaremos nuestro propio ombligo. Así que la OTAN puede verse socavada. No todo a la vez, sino poco a poco. Algunos en la Unión Europea están clamando creemos nuestra propia unión de defensa, aumentemos nuestra autonomía estratégica. Por otro lado, la economía europea es débil, las deudas son altas, están atrasados en la carrera de la IA, la inflación es preocupante. Así que no es fácil reducir el gasto militar al 3 o 4%. Sin embargo, hay voces que dicen, si nadie nos va a salvar, tenemos que hacerlo nosotros. Esto es una paradoja. En el mejor de los casos, Europa podría haber intimidado a Rusia con el apoyo estadounidense. Ahora está presa del pánico, preocupada por si Estados Unidos cortará la ayuda. Esto está avivando el debate en Berlín, París, Londres y otros lugares. ¿Cómo podemos aumentar nuestras propias tropas? Nunca hemos visto tal caos, dijeron los líderes europeos a los representantes empresariales en la conferencia de Múnich. Si Trump favorece tanto a Rusia, ¿se desmoronará la OTAN? Se preguntan los rumores. Pero las palabras de Estados Unidos también son contradictorias. Pete Hegseth dice, de eso nada, nos quedaremos en Europa. Marco Rubio dice, encarguémonos de Rusia. Keith Kellogg dice, podemos prescindir de Europa en la mesa. Tulsi Gabbard es moderada. Las relaciones con la OTAN son importantes. Sopla un viento de confusión. Pero Ucrania es la mayor parte. Sin su consentimiento no se aceptará un acuerdo de paz. Europa también está expresando esto. Zelensky deja claro que Occidente no puede traicionarnos. La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, advierte de que si Trump hace grandes concesiones, Zelensky se retirará del acuerdo y preferirá seguir luchando contra Europa. Así que hay mucho en juego. Si los estadounidenses complacen a Rusia diciendo paz, pero Ucrania dice que no, la guerra podría continuar. Esto dejaría a la Unión Europea en medio. En resumen, un caos en el que nadie tiene el control total. Quizás sea esta incertidumbre la que hace que los europeos digan preparemos nuestros propios planes. Algunos proponen un escudo aéreo en Ucrania, otros sugieren una presencia naval en el Mar Negro, pero la mayoría de ellos tienen que depender de la logística de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice que quiere dividir sus fuerzas para un posible conflicto con China en Asia, ¿qué hará Europa? Esta es la pregunta que todos se hacen. En la reunión de París estamos al borde de las elecciones alemanas, Francia anda corta de dinero. Nadie encuentra una fórmula. Aún así, rendirse no le conviene a nadie. Algunos dicen, convirtamos la crisis en una oportunidad. La OTAN tiene el famoso estándar del 2% del PIB, pero tal vez se necesite un 3%. Trump dice que el 5%, Mark Rutte dice que por encima del 3%. ¿Quién se saldrá con la suya? Los europeos pueden tener que aumentar el gasto en defensa a este ritmo. Incluso en el Reino Unido, el ejército carece de personal, el presupuesto de defensa es limitado, pero están discutiendo el envío de tropas a Ucrania.
Todo es un enorme conjunto de problemas contradictorios. En medio de todo esto, los políticos europeos creen que tenemos que dialogar con Estados Unidos. Porque si Trump realmente hace grandes concesiones a Rusia y desperdicia a Ucrania, Europa temerá que nos enfrentemos a Rusia solos. Este temor puede empujar a los europeos a armarse más rápidamente, pero sigue siendo imposible reemplazar a Estados Unidos a corto plazo. Por otro lado, Trump puede exigir contribuciones europeas adicionales, tal vez tropas, para una paz duradera. Entonces los europeos podrían decir, al menos mantén tus compromisos con la OTAN. Habrá una especie de negociación mutua. El resultado es incierto. Nadie en la conferencia de Múnich del año pasado imaginó un panorama tan turbulento. Ahora, Ucrania y el futuro de Europa se ha convertido en una mesa de negociaciones. Por un lado están los europeos que quieren que Estados Unidos no se retire, y por otro están los que quieren que tal vez la Unión Europea pueda construir su propia fuerza militar y disuadir a Rusia. El frente ucraniano grita, no seremos ignorados. Rusia, por otro lado, está pensando, si encuentro la oportunidad, recuperaré mis antiguas esferas de influencia. Teniendo en cuenta todas estas dinámicas, ¿se alcanzará un acuerdo de paz o continuará la guerra? Es un enigma que nadie puede responder con claridad. Algunos dicen Trump es tan impredecible, quizás realmente presione a Rusia diciendo que la paz se logra con la fuerza. Quizás se tome en serio lo que dijo en el comunicado del Grupo de los 7 el 15 de febrero. Presionaremos a Rusia con influencia económica, dicen algunos con esperanza. Otros temen que Trump pueda hacerse pasar por Ronald Reagan, pero de repente suavizar y dar a Rusia lo que quiere. En este dilema, ¿cómo garantizará Europa su propia seguridad? ¿Se mantiene el artículo 5 de la OTAN o se levantará el paraguas nuclear? ¿Habrá retiradas? Grandes preguntas están convirtiendo los sueños de los aliados en pesadillas. Digamos que aparece la posibilidad de un acuerdo de paz. ¿Cómo se implementará? ¿Fortalecimiento del ejército ucraniano, fuerzas de paz o ambas cosas? ¿Y ayuda con armas pesadas? Zelensky dice, si no hay garantía de la OTAN, tendré que duplicar el tamaño de mi ejército. Y eso es demasiado caro. Algunos europeos proponen confiscar los activos de Rusia en la Unión Europea y utilizar el dinero para financiar la reconstrucción de Ucrania. Los franceses dicen, esto podría crear una reacción financiera, es peligroso. Nada es fácil. Otra opción es acelerar el camino de Ucrania hacia la adhesión a la OTAN. Eso empujaría a Rusia a adoptar una postura más dura. Nadie está seguro. Estados Unidos dice, aún no hemos hablado, tal vez no. Europa dice, se convertirá irrevocablemente en miembro, en palabras de Starmer. Está claro que el consenso parece lejano. Es un gran lío, pero seguimos dependiendo de Estados Unidos. Y si la diplomacia se derrumba y la guerra se intensifica, seguiremos buscando en Washington el mayor apoyo, murmuran los europeos. Al mismo tiempo saben que Trump puede actuar de una manera que les obligue a hacer concesiones. En este punto muerto, la diplomacia se está convirtiendo rápidamente en un formidable juego de negociación. ¿Cuál será el resultado final del acuerdo con Rusia? ¿Qué territorio o garantías de seguridad estarán sobre la mesa? ¿Cuánto aceptará Kiev? ¿Dónde se estacionarán las tropas europeas? ¿Cuánto apoyo financiero ofrecerán los Estados Unidos? ¿Qué beneficios obtendrá Rusia? Las incertidumbres continúan y continúan. En resumen, no hay un solo escenario que no esté claro, sino muchos caminos posibles. Pero todos tienen una cosa en común. Europa está sorprendida de que Estados Unidos haya cambiado de postura tan rápidamente. El Reino Unido dice que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania y quiere dar la impresión de que continuaremos incluso si ustedes se echan atrás. Alemania y otros dicen que es demasiado pronto para las fuerzas de paz. Estados Unidos, por su parte, mantiene a los europeos en vilo diciendo que nos estamos acercando a un acuerdo con Rusia. ¿Qué hará Ucrania en esta confusión? Ya hay cansancio de la guerra, pero también está la determinación de no cederé mi territorio. Si se impone un acuerdo como el de Yalta 2.0, no lo aceptaremos, dice Zelensky. Rusia piensa, conquistaré con el tiempo, se romperán las sanciones, los europeos se hartarán, Estados Unidos perderá interés. Europa, por otro lado, está preocupada. ¿Qué pasa con la amenaza nuclear? Tenemos que alcanzar la paz al final. Incertidumbre total. Por supuesto, al final de esta historia, tal vez aquellos a los que les gusta la diplomacia quieran esperar que habrá un plan de paz razonable, Rusia se retirará, Ucrania conservará su soberanía, Occidente estará algo satisfecho, Trump hará una pose de victoria y los europeos llegarán a un compromiso.
Quizás. Pero hay tantos factores inciertos en este momento que es difícil ser optimista sobre el mejor de los casos. Muchas decisiones dependen de desacuerdos dentro de Estados Unidos, de la posición de Rusia, de la resistencia de Ucrania y de la capacidad de Europa para encontrar una posición común. Las próximas semanas probablemente harán que este caos sea aún más evidente. Veremos titulares como Trump y Putin se ponen de acuerdo por teléfono, el plan de paz está listo, o escucharemos Gran Bretaña envía las primeras tropas a Ucrania, Rusia amenaza. Quizás todo junto. La crisis es grande, pero quién sabe, tal vez las tensiones se alivien de repente. Nuestra tarea es vigilar de cerca y observar qué fuerzas participarán en la búsqueda de una salida racional a este embrollo. ¿Y qué opinas de esto? ¿Enviará realmente el Reino Unido fuerzas de paz a Ucrania? ¿Resistirá Europa la inclinación estadounidense de tratar con Rusia o se verá obligada a hacerlo? ¿Aceptará Ucrania cualquier compromiso que no sea la integridad territorial? Comparta sus comentarios con nosotros, no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y pulsar el botón de me gusta, porque esta vez podemos ser testigos de una impactante ruptura transatlántica en el corazón de la guerra de Ucrania e incluso ver cómo cobra vida un nuevo escenario de mantenimiento de la paz. En este juego de ajedrez diplomático en el que el mundo contiene la respiración, cada movimiento abre nuevas posibilidades. Adiós.